Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes durante la tarde de hoy. Me acompaña en esta oportunidad, como casi todos los días, el licenciado Ulises Jiménez. Buenas tardes, Ulises. Muy buenas tardes, don Miguel. Yo quiero hacerme un breve comentario. Muy bien. Y me gustaría a posteriori saber tu opinión sobre el caso, ¿no? Yo tuve el privilegio de asistir hoy a un almuerzo auspiciado por el Banco Popular, donde Educa, que es una de las instituciones que promueve la calidad de la educación dominicana desde hace muchos años, presentó un informe sumamente interesante sobre la calidad actual y el estado actual de la educación dominicana. Yo creo que ese informe presentado por los directivos de Educa, pero en particular la brillante exposición que hizo el doctor Darwin Caraballo, que es el director ejecutivo de la institución, sobre los resultados que ha tenido el país, los magros resultados o los nulos resultados que en la práctica ha tenido el país con la inversión del 4% del Producto Interno Bruto en la educación preuniversitaria. Y el informe que él presentó deja dicho muy claramente que lo único beneficiario de esa inversión que ha crecido enormemente desde el 2012, cuando se puso en ejecución y se aprobó la ejecución de la Ley General de Educación que establecía ese uso del 4% especializado en la educación preuniversitaria, ha sido los docentes. Y los resultados de esa inversión, los resultados obtenidos no justifican la inversión que se ha hecho en el área. No quiero con esto que se interprete que yo estoy tratando de tergiversar la exposición del señor Caraballo, todo lo contrario. Él dijo muy claramente que hay que empeñarse en un esfuerzo gigantesco entre todos y que la política educativa en el país debe ser, a los fines de alcanzar los objetivos que siempre se persiguen en esa área, debe ser una política de Estado que involucre a toda la sociedad dominicana, partidos políticos, sociedad civil, organizaciones profesionales, etcétera, etcétera, y no una política de gobierno. Porque lo que hemos tenido en el área de la educación a lo largo de nuestra historia reciente ha sido precisamente políticas de gobierno que casi nunca son endosadas por el resto de la sociedad política dominicana. Y eso es importante porque no importa cuántos sectores de la sociedad dominicana estén empeñados en mejorar la calidad de la educación, si no hay una vocación política y no hay esa voluntad política del resto de la comunidad política nacional, es decir, de los partidos, que inciden en las decisiones trascendentales de la nación por su voto en el Congreso, entonces es muy difícil que nosotros alcancemos los objetivos. La verdad es que hoy en día no hemos logrado absolutamente nada, y hay que ser sinceros, porque si negamos y pretendemos imponer por razones políticas partidarias de que hemos avanzado en el campo de la educación, estaríamos engañándonos y estaríamos tropezando con nuestros propios pies y evitando realmente conocer una realidad que es la que nos va a permitir al final tomar las decisiones que el país está de urgente necesidad para enderezar el sistema educativo dominicano y lograr los objetivos. Y el señor Caraballo decía con mucho acierto que las grandes inversiones que se hagan en el sector de educación deben estar dirigidas, y aunque eso no fueron sus palabras, pero sí el sentido de sus palabras, deben estar dirigidas hacia el cerebro y la inteligencia de las personas. Porque es el material humano lo que al final va a permitir que el país se desarrolle. Tú puedes tener las mejores tierras para la agricultura, pero si no tienes quien conozca la tecnología para desarrollar esa tierra, no vas a alcanzar el potencial que esa tierra te ofrecen o que esa tierra contiene. Y así en todos los otros aspectos de la vida nacional. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en su afirmación de que, dado los resultados que se han visto en el tema de las matemáticas, que en esos casi 12 años de ejecución, o casi 13 años de ejecución del 4%
en la educación preuniversitaria, en materia de matemáticas, apenas hemos alcanzado el 0.07%. Deprimente, evidentemente deprimente y desconsolador. Es decir, el país tiene que empeñarse y el mejoramiento de la calidad de la educación tiene que ser un proyecto, una empresa nacional, no solamente de Educa y del Banco Popular, que ha estado empeñado en este esfuerzo desde hace más de 20 años, por la visión de futuro de su fundador, don Alejandro E. Grullón Espaillat, desdichadamente fallecido hace ya unos años, que siempre creyó y tuvo la visión de que únicamente a través de un mejoramiento de la calidad de nuestra educación, del mejoramiento de la educación del pueblo dominicano, podríamos realmente alcanzar los niveles que nuestro propio potencial nos permitiría. Es decir, estamos desperdiciando una enorme oportunidad. Entonces yo creo que así como deben declararse en estado de emergencia la educación, yo creo que ese estado de emergencia debe incluir la prohibición total por un tiempo de las huelgas y de las suspensiones de docencia en las escuelas, especialmente en los grados menores del sistema educativo nacional, porque por cualquier quítame esta paja, aquí salen de las aulas los profesores y interrumpen y le niegan a los niños dominicanos y a todos los que están en una etapa inicial de educación un derecho que le va a resultar muy difícil recuperar en el corto plazo, porque por cada día que se pierde de docencia, dicen los educadores y los profesionales del tema, que se necesitarían muchos días, muchos días para... No, y también el dinero que se pierde por cada día de clase. Claro. Se habla de que cada día de clase le cuesta al Estado dominicano. Yo no sé si eso es así, pero se habla de 500 millones de pesos por cada día de clase que se pierde. La inversión que se ha hecho en virtud o en la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria alcanza, en el lazo en que lo hemos estado aplicando, 40.800 millones de dólares. 40.000 millones de dólares. Óigame, señores, estamos hablando de una cosa para un país tan pequeño como la República Dominicana. Estamos hablando de que de cada $100 que produce o genera o produce la economía dominicana, estamos dedicando $4 para un sector. Para un sector. Y cuando se aprobó eso, se tuvo en mente que en la medida en que avanzáramos en la aplicación de ese 4% y se vieran en la aplicación, en la práctica, los resultados esperados, ese 4% tenía que seguir siendo aumentado. ¿Entiendes? Porque si no logramos mejorar la educación dominicana, si no logramos crear los talentos que la economía dominicana y el país necesita, no habrá futuro. Exacto. Y el trayecto hacia el futuro se nos está haciendo demasiado largo y pesaroso. Entonces yo creo que llegó un momento en que la educación tiene que ser un compromiso nacional, no un compromiso del PRM, no un compromiso del PLD, no un compromiso de la Fuerza del Pueblo, ni del PRD, ni de la misma Educa, que ha estado empeñada durante años en impulsar y crear conciencia de esa necesidad. Entonces, mira, yo no soy quien para sugerir nada. Y mi voz no se oye. Mi voz no alcanza nada. Mi voz no pasa de un segundo nivel, de un segundo piso. Y aquí las autoridades viven en edificios mucho más altos. Pero yo me asumo el atrevimiento de sugerir a la comunidad política, especialmente al presidente de la República, que convoque un cónclave real, que se sincerice, porque a veces la oposición no responde a un llamado del gobierno porque siempre ve una segunda intención y en una cosa, y en el tema de la educación no puede haber una segunda intención. Y si esa segunda intención o tercera intención sea mejorar la calidad, pues bienvenida sea. ¿Entiendes? Entonces yo creo que
la comunidad, seguir los pleitos, que se sigan ofendiendo, que se sigan diciendo barbaridades, todo lo que caracteriza la confrontación partidaria dominicana, pero que en el tema de la educación lo dejen aparte, a un lado. Eso no se toca. Al contrario, se toca para tratar de impulsarla hacia adentro. ¿Y sabes qué se dijo, qué se observó? ¿Saben ustedes qué se observó de la presentación brillante que hizo el doctor Darwin Caraballo y Educa y el Banco Popular en ese encuentro almuerzo en un hotel de esta capital? Que el salario que más se ha duplicado, el salario sectorial que más se ha duplicado desde el 2012 a la fecha, es el de los docentes. Del maestro. Del docente, que se ha duplicado. Y eso no significa que un mejoramiento, eso no se ha traducido en una mejoría en la calidad de la docencia. Y entonces siguen interrumpiendo la clase en cualquier momento y por cualquier causa insignificante. Basado en una demanda laboral. Oye, yo creo que los maestros tienen todo el derecho a ganar mucho más de lo que ganan, pero todo tiene un límite. Y en la medida en que la educación mejore, van a seguir mejorando los salarios de ellos. Ellos no se pueden quejar porque ellos ganan, el salario de ellos ha mejorado más que incluso que el de los médicos. Que el de cualquier servidor. Que el de cualquier servidor. Incluso público y privado. Incluso, exactamente, público y privado. Si nadie que ganara 15,000 pesos en el sector privado gana hoy 40,000 pesos en la misma empresa. En términos de proporción, nadie. Sí, y nadie. En la misma empresa y en la misma posición que antes usted estaba. Entonces, la educación es algo sagrado. Es algo sagrado que no se puede tocar. Y los maestros tienen que incorporarse. La ADP tiene que incorporarse necesariamente. Tiene la obligación moral de incorporarse a cualquier esfuerzo, comprometerse en cualquier esfuerzo para mejorar la calidad de la educación. Y si ese esfuerzo, y si ese compromiso es solo a medias y es necesario que ellos exijan otra tajada de ese 4%, con el compromiso de que a partir de ese momento y por cierto tiempo, 5 o 6 años, los aumentos van a ir en proporción a la inflación o cualquier otra cosa, o el mejoramiento mismo de la educación, está bien. Pero señores, la ADP no puede ser ajena al problema del mejoramiento de la calidad de la educación. Pero tampoco es ajena a lo poco que nosotros hemos alcanzado, a pesar de la gran inversión en el área para mejorar la calidad de la educación. Porque con la actitud que ha asumido en los últimos años la ADP, en sus riñas y en sus encontronazos periódicos y permanentes con el Ministerio de Educación de este gobierno y de los gobiernos anteriores, así la educación no puede avanzar. Y va a llegar un momento en que el gobierno o un gobierno va a tener que tomar medidas que atenten incluso con el propio derecho de los maestros, y nadie quiere que lleguemos a ese estadio, ¿no? Eso era todo lo que yo quería decir. Mira, mi opinión en torno a eso, antes de dar mi opinión en torno a este tema, que coincido en gran medida con lo que ha expuesto don Miguel en la tarde de hoy, informar que se ha entregado la persona que se les indica ser el autor del asesinato del empresario chino en la zona de Santo Domingo Este, específicamente en Villa Liberación. No, es otro. Es otro. La mujer ya está en trámite de extradición para acá, pero a inicio de semana, el lunes, en Villa Liberación, un empresario chino fue asesinado en medio de un atraco, y ya pues uno de ellos, se presumen que eran varios porque fue un atraco que se perpetró allí en ese negocio de este empresario asiático, pues hoy se entregó uno de ellos a las autoridades. En torno a este estudio que presenta Educa, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que don Miguel ha expresado. En principio, yo pienso que ese pacto o ese cónclave del que habla, del que propone muy acertadamente Miguel, debe partir primero. Perdón. No, por eso digo que es acertada la propuesta. Sí, pero yo que estoy endosando una propuesta de Educa. Ah, bueno, decir, lo quise hacer lo mío, pero en realidad
La iniciativa es de Educa, no mía. Yo creo que yo me adhiero y yo doy cualquier cosa por ser útil a una empresa de esa naturaleza. Claro, ¿no? Y en definitiva, si no se buscan soluciones en conjunto y si no se plantea de manera conjunta y que el compromiso sea justamente multisectorial, pues sencillamente no va a pasar nada. Va a seguir dilapidándose el dinero y la educación empeorándose cada día más. Entonces yo en principio me adhiero a esa propuesta que hace Educa y que se hace eco muy positivamente y atinadamente, Miguel, en la tarde de hoy. Ojalá que pueda ser acogida esta propuesta por parte del gobierno, no por ser Luis Abinader el presidente ni el PRM gobernante. Cualquiera que fuese debe tener la iniciativa de iniciar un proceso de esta naturaleza. Es lo primero. Lo segundo es que yo personalmente entiendo que un ministro de Educación no puede estar sujeto a 4 años de gobierno. ¿Por qué? Porque un programa de formación, un reajuste en el currículum de los docentes no puede ser cuestiones de 4 años, ni de 8 años. Nosotros hemos visto cómo la calidad de la educación se ha deteriorado consistentemente. ¿Por qué? Porque es una cuestión de años. Se ha descuidado por tanto tiempo la calidad de la educación. Y eso no es casual. Lo que está sucediendo no es casual. Estamos viendo cómo los maestros hoy en día están peores formados. Estamos viendo que los alumnos no están teniendo las calificaciones que deberían tener. Y los resultados, a fin de cuentas, cuando se presentan en un lugar de trabajo, en una plaza de trabajo, pues sencillamente no pueden dar los resultados y el fruto esperado. Entonces, en principio yo creo que esto de ser ministro de Educación no puede estar sujeto específicamente a un decreto presidencial que le diga tú vas a ser ministro hasta que yo diga, hasta que yo quiera. Es lo primero. Debe ser un compromiso del gobierno de turno de que esa persona vaya con un plan de trabajo, con un esquema de trabajo a 10, 20, 30 años para lograr una sistematización en la aplicación de ese plan de educación y poder aprovechar un presupuesto que es el mayor de todos. Usted me dirá, pero bueno, no seas tan iluso. ¿Cómo un presidente le va a entregar el manejo de un presupuesto tan grande a una persona que no sea de su vinculación política? Bueno, pues yo creo que hay que ir de alguna manera acabando con eso. Porque justamente uno de los problemas que hemos tenido, de los que hemos sufrido en los últimos 40, 50 años, es que el ministro de Educación, después de pasar por allí, de ver tanto dinero y de llenarse tanto la vista, pues se da cuenta que sencillamente tiene mucho poder, que puede disponer de muchos recursos y ya se cree incluso presidenciable. Todo el que llega a un ministerio, al Ministerio de Educación, piensa que ya tiene el hándicap para las bases políticas de ser presidente o aspirante a la presidencia de la República. Eso por un lado. Por el otro lado también tiene que haber un compromiso del sector magisterial a través de la Asociación Dominicana de Profesores, primero de que ese gremio se comprometa a encaminar a los docentes a una reforma del currículum de cada uno de esos maestros. Seguir, incluso son muchas aristas que hay que abordar en el sector magisterial. Hay maestros, por ejemplo, que están de retiro. Vamos a retirar a esos maestros. Hay maestros que están enfermos. Vamos a licenciar a esos maestros. Vamos a seguir con el concurso de oposición docente donde se permita que realmente personas que tengan vocación de enseñar, de acompañar en la educación a los estudiantes, pues lleguen a esos puestos. Que no sean gente porque tengan vínculos políticos, porque le llame la atención un sueldo, porque quieran asegurarse un futuro laboralmente hablando, porque eso también se ha convertido en una costumbre. Yo asumo un compromiso de trabajo como docente porque es de las cosas más estables, de las plazas más estables que hay
en términos laborales en el país. No, no se trata de eso. Quien vaya a las aulas tiene que ser, primero, persona que esté formada académicamente. Segundo, que tenga una vocación de servicio para la educación. Y tercero, que tenga un compromiso con la preparación continua. El maestro debe ser el profesional mejor preparado. No puede detenerse en la formación propia suya. Tiene que estar abierto siempre a ir explorando nuevos campos de estudios. Entonces, son muchas las aristas que hay que abordar. Y en ese cónclave, en esa reunión, en ese grupo que se reúna, pues deben abordarse esos temas. De verdad que yo tengo la esperanza de que la calidad de la educación nuestra pueda ser abordada de alguna manera con mucha responsabilidad por todos los sectores. La clase política tiene que deponer actitudes. La clase política tiene que entender que con la educación no se debe jugar. Ese estudio que ha presentado Educa a través también del Grupo Popular o del Banco Popular Dominicano tiene que ser un documento de reflexión. Tiene que ser un documento de análisis. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el estudiantado dominicano? Nosotros estamos viendo horrores. No desde ahora, no. Hace mucho tiempo que estamos viendo cómo estudiantes forman bandas dentro de los centros educativos. ¿Qué está pasando con esos estudiantes que llegan con problemas al liceo, que llegan con problemas a las escuelas? Vamos a las familias. Vamos a darle asistencia y supervisión a la familia. Después de eso, pues, ¿qué está pasando con la disciplina en el colegio, en la escuela? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el estudiante cada vez más respeta menos al maestro? Cada vez más está siguiendo lineamientos del centro educativo donde está. Recientemente veíamos cómo en los liceos, profesor Nolasco aquí en Villaconsuelo y en la Unión Panamericana aquí en Miraflores, eran escenarios o más bien eran focos de trifulcas vandálicas entre estudiantes, solamente porque a los jovencitos les dio con pelearse, disputarse un escenario, el parquecito que está aquí entre la Leopoldo Navarro y la avenida John F. Kennedy frente a Rehabilitación. Ese parque ellos lo defienden como que eso es territorio de ellos y ahí solamente pueden ir a distraerse los de la Unión Panamericana y dicen lo del Centro Profesor Nolasco que solamente pueden ir ellos. Pero ¿qué está pasando con esos estudiantes? ¿Qué está pasando con el resto de los estudiantes? ¿Cuál es la supervisión que desde el Ministerio de Educación se está llevando a cabo? Entonces yo creo que esto es un asunto que debe llamar a la reflexión y sacar de la educación el tema de la política y no ver el Ministerio de Educación como un botín a donde yo acudo para administrar unos recursos que son del Estado, que son de cada uno de los dominicanos, a mi antojo y dependiendo mi agenda política, pero además utilizándolo para hacer negocios. En el pasado hemos visto, en el pasado reciente incluso hemos visto, ahí vimos cómo cambiaron al director del INAVIE y que Víctor Castro pues tuvo que enfrentarse a una mafia grandísima que había allí, que solamente una persona con determinación y con deseo de hacer las cosas bien hechas puede enfrentar esa mafia. Tiene que haber un cambio. Pero no puede ser una cuestión de un funcionario de momento, de un funcionario que es designado por un decreto presidencial. En eso primero los políticos deben hacer conciencia, luego la ADP y finalmente las familias tienen que ponerse a tono. La comunidad educativa tiene que unirse en torno a un solo objetivo, que es procurar una mayor calidad en la educación. Señores, al día de hoy nosotros vemos cómo el profesor, por eso le digo que tiene muchas aristas, cómo el profesor, la profesora, el maestro, la maestra no se puede enfermar. Un maestro no tiene derecho a enfermarse, porque si se enferma tiene que pagar un sustituto
porque si no o sea, como quiera se lo descuentan, porque tiene que pagarle a un sustituto. Los centros educativos públicos no cuentan hoy por hoy con sustitutos. No tienen que irse a ningún pueblo, no tienen que irse a ninguna provincia. Aquí mismo en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, hay centros educativos que primero no tienen la cantidad de profesores que necesitan. Y ni decir de el personal técnico, por ejemplo, los coordinadores de área. Hay muchos centros que están trabajando sin coordinadores de área. Y el maestro incluso tiene que hacer las veces de maestro, de psicólogo, de coordinador, de todo. Y por encima de eso no se puede enfermar. Entonces yo creo que son muchos puntos que hay que tomar en cuenta para poder modificar, reformar el currículum docente en la República Dominicana. Ojalá que esa propuesta que ha sido lanzada por Educa y por el Grupo Popular pueda ser acogida por la clase política sin ninguna demagogia y que sea a mucho tiempo y que sea, pues, para beneficio de la educación dominicana. ¿Nos vamos a la pausa? Claro. Bien. Rumbo